Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora que tu palabra va a ser ministrada, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu de confusión y pedimos que sea tu Espíritu Santo direccionando este estudio, ya que es necesario que nosotros nos acoplemos a tu palabra, porque siempre vamos a hacer nosotros los que tengamos necesidad de acoplarnos, y que podamos dar ese resultado que tú estás esperando que nosotros demos. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor. Y bueno, te damos la honra y la gloria, bendecimos a los que van a oír el mensaje en vivo y bendecimos a los que lo van a oír en diferido, Señor. Permite que esta palabra, que no puede volver vacía, haga el efecto para lo que es enviada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Es verdad que hay unos temas que vienen a mi mente, ¿verdad? De repente me saltan de la palabra porque uno tiene la obligación de enseñar a muchas personas. Y cuando vamos a enseñar, pues tenemos que esperar que Dios nos dirija a ver qué es lo que Él quiere hablar. Y a veces Dios nos echa unos cuentos que de verdad lo aterran a uno. Porque siempre que uno va a ministrar, el primero que es ministrado es uno, ¿no? Y Dios nos reprende, nos aconseja, nos exhorta, nos consuela. Hace tantas cosas Dios por uno y con uno. Pero siempre que uno va a ministrar, el primero que es sacudido con la palabra es uno mismo. Osvaldo, por favor, retoma la lectura. Romanos 1, 28 al 32. Leemos así. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Hoy voy a hablar acerca de la deslealtad, el mal que impide que la gente logre el éxito. Tuvimos la visita de nuestro apóstol Juan Carlos Ruta desde el 11 al 14 de septiembre. Y bueno, él como apóstol vino a darnos unos tips para que haya el ensanchamiento de la obra. Y surgió una conversación de la deslealtad que practican muchas personas, ¿verdad? Él me hacía ver, me decía: Arkeline, no permitas que los desleales te distraigan. Lamentablemente no vas a poder evitar que hayan gente desleales, si no lo pudo impedir Jesucristo, tener gente desleales en su ministerio. Vemos a Judas, siempre hablamos de Judas, pero siempre vemos personas parados en la terquedad. Vemos a un Pedro explosivo, a un Pedro que siempre rompía el protocolo. Y vamos a tener personas así en nuestros ministerios, y tenemos que entender que no todo el mundo está dispuesto a obedecer, que no todo el mundo está dispuesto a oír, pero voy más allá, no todo el mundo está dispuesto a atender lo que ha oído. Dios me estuvo ministrando estos días acerca de la deslealtad, porque nosotros tenemos que ser leales. Y bueno, obvio
que tenemos que ser leales porque Jesucristo es el fiel y verdadero. O sea que si nosotros somos cristianos tenemos que ser personas fieles, personas leales. Pero estuve buscando, me dio por buscar la etimología de la palabra desleal y sinónimos y todo eso. Y cuando leemos toda esta lista que está aquí, todas tienen que ver o son sinónimos de deslealtad. Cuando hablamos de deslealtad estamos hablando de personas interesadas, o sea, hacen todo con la finalidad de sacar un provecho. Son personas egoístas, malagradecidas, destructoras, rebeldes, traidoras, inhumanas, ingratas, infieles, con doblez, villanos, deshonestos, perversos, insensibles, despiadados, crueles, desobedientes a los padres, implacables, falsos, hipócritas y perfidia, ¿verdad? Una lista bastante grande. Ahora, vemos que estas personas tienen este tipo de práctica porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando una persona hace, como decía mi abuela, de su camisa un saco y de su barriga un zurrón, o sea, hace con su vida como mejor le parece, pensando que él ya es mayor de edad, que ya tiene cédula de identidad y que no tiene a quién someterse, vienen ciertas circunstancias sobre su vida porque comienza a desbordarse en él todo este río de mal que acabamos de leer en Romanos, ¿verdad? Y entonces esa persona comienza a ser ingrato, a ser soberbio, a ser altivo, a ser grosero, a atacar a las autoridades y bueno, pare usted de contar. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 3, en la BLPH dice, la rectitud guía a los hombres honrados y la perversión arruina a los desleales. Así que una persona desleal, una persona que no se somete a autoridad, una persona infiel, una persona inconstante, una persona con doblez, es una persona que no va a prosperar, lo que tiene asegurada es su ruina. En Proverbios 11.3, pero en la NTV, dice, la honestidad guía a la gente honesta. La deshonestidad destruye a los traicioneros, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, capítulo 32:20, dice, entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Vemos que eran hijos, pero hijos desleales, hijos infieles. Y cuando la gente procede de esta manera, pues sencillamente Dios esconde su rostro para no oír sus oraciones. De hecho, hay un pasaje bíblico que dice que el que cierra su oído para no oír la palabra de Dios, pues su oración también es abominable. Así que todo esto vino a mi mente este tema porque estaba hablando con mi apóstol y uno ve tantas personas que uno sabe que tienen un buen depósito de parte de Dios. Son personas con un depósito para llegar lejos, para conquistar, para lograr el éxito. Pero tú lo ves y tú dices, ya va, ¿pero qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulana? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no terminan de conquistar, de lanzarse hacia ese norte que debieron de estar enfocados? ¿Qué pasa con ellos? Y nos damos cuenta que la raíz del mal es la deslealtad. En el libro de Segunda de Timoteo, Osvaldo, ¿me ayuda? Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. 1 al 5. Amén. Si me ven mirando mucho para acá, es que aquí que tengo el mensaje en la computadora. Ajá. Capítulo 3, 1 al 5. Ajá. Dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Escuche lo que dice la palabra. Dice que en los últimos tiempos vendrán, valga la redundancia, tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser tiempos peligrosos? Porque habrán hombres, cuando hablamos de hombres no estamos hablando del género masculino, estamos hablando del ser humano como tal. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quiere decir que todo esto tiene como origen, Osvaldo, la deslealtad. Ahora, cuando nosotros hablamos de deslealtad, estamos hablando no solo de una iniquidad, que es un mal que se disfruta, sino que ya cuando la iniquidad la gente la reconoce, sabe, esto es iniquidad, pero en lugar de erradicarla, se plantan en un nivel superior que es la rebelión. Sé que es iniquidad, sé que no conviene, sé que es incorrecto, pero quiero hacerlo. Entonces va a un nivel mayor de maldad, por lo tanto, los tiempos se vuelven peligrosos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia si estamos rodeados de este tipo de personas? Y de hecho se mueven mucho dentro de las iglesias. La deslealtad es la acción manifiesta de un rebelde contra Dios y contra la autoridad establecida por Dios sobre su cabeza. Dice en Proverbios 25:19 en la NBI, confiar en una gente desleal en momento de angustia es como masticar con una muela cariada o caminar con un pie roto. Pero me gusta como lo dice la TLA, dice, confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. O sea, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder movernos en estos tiempos peligrosos y saber cómo delegar autoridad, saber cómo generar un ambiente entre tanta gente peligrosa que hay hoy en día. Ahora, vemos la etapa de la deslealtad, las etapas, cómo se desenvuelve, y es algo verdaderamente espeluznante. La primera etapa de una persona desleal es que tiene un espíritu independiente. Él toma sus propias decisiones sin acatar, tengo a alguien a quien hablarle. Por ejemplo, cuando la mujer toma decisiones sin consultarle al marido, sabiendo que él es su autoridad, o cuando un hombre toma decisiones sin consultarle a su mujer, sabiendo que está casado. Entonces, tiene un espíritu independiente, toma sus propias decisiones sin buscar consentimiento en la persona que está confiando en él. Nosotros tenemos una autoridad establecida sobre nuestras vidas, que es nuestro apóstol, nuestros pastores, ¿verdad? Y aunque no vamos a pedirle permiso hasta para beber agua, ¿verdad? Porque, oye, vamos a cargar demasiado al ministro. Pero sí hay decisiones que tenemos que consultar para nosotros poder caminar en esa integridad
que Dios demanda sobre nuestras vidas y tener éxito. Siempre hablo de este tema. Recuerdo en una oportunidad, nosotros antes, hace, no sé, algunos 38 años, mi familia y yo, siempre que íbamos a recibir el año a las 11:50, más o menos empezábamos a orar. Pero desde las 11 ya teníamos escrito todo lo que aspirábamos a hacer en ese año, teníamos una agenda. Y recuerdo que Dios siempre nos respondía a esas peticiones. Un día está una inquilina de mi mamá en la casa y me dice, hermana, yo quiero hacer una petición para este año. Ah, ok. ¿La tienes escrita? Sí, yo la tengo escrita, es una casa, quiero mi casa propia, quiero tener un lugar de estabilidad. Bueno, ella escribió su petición, oramos por ella. El año siguiente se muere un familiar de ella, no sé si fue el papá o si fue la mamá, no recuerdo. Y entonces dejó una casa en Mérida, ella vivía en Caracas. Y todos sus hermanos pues tenían casa, así que decidieron dejarle eso a ella para que tuviera su casa propia, pero la casa estaba en Mérida y ella no se quería ir a Mérida. Así que me dijo, hermana, bueno, mire, Dios ya me dio la casa, pero me la dio muy lejos, yo quiero que sea aquí en Caracas, y oramos sin pedir la voluntad de Dios. Pedimos lo que queríamos para ella y lo que ella quería, pero sin decirle a Dios dónde sería la voluntad de Dios que ella viviera. Bueno, ella pone un anuncio de que se hacía un cambio de una persona que quisiera esa casa en Mérida, pero que tuviera casa en Caracas, y de esa manera pues ella quedarse con la casa de Caracas y el otro se quedara con la de Mérida. Pues apareció el cliente, ella hace el canje, se muda a Antímano, una parte de Caracas que no es muy buena que se diga. Entonces resulta ser que pasaron los años, no sé, algunos 5 o 7 años, no sé cuánto tiempo pasó, y un día esa mujer llegó destruida a mi casa. Me dice, hermana, ¿por qué si esta casa nació como resultado de una oración, por qué me ha traído tanta desgracia? Y yo me quedé así como que para comer, para guindado, me lo llevo en la cartera. Yo le digo, hermana, desgracia. Me dice, sí, porque cuando de verdad yo llegué a esa casa era todo lo que yo pedí. Mire, tenía árboles frutales, tenía la cantidad de habitaciones que yo quería, la cantidad de baños, el espacio, todo. Tenía un porche bellísimo con flores que a mí me gustan. Pero al ser en un lugar de personas, pues, con un índice delictivo muy alto, mi hijo se convirtió en un delincuente. Y esa casa ha sido para mí de angustia y de dolor. Y entonces yo comprendí que no tenía que ver con el sector, tenía que ver con la deslealtad de ella. Porque ella recibió su casa y le dijo adiós al que le regaló la casa. Dejó de buscar a Dios, no invitó a Dios a esa casa como tal. Ella debió de invitarlo, y si ya que estaba viviendo en un sector donde había mucha delincuencia, ser ella luz en medio de las tinieblas. Pero al ella no practicar la lealtad, pues le vinieron consecuencias terribles. El hijo termina, no sé, si mal no recuerdo, creo que hasta hubo un homicidio de por medio, el muchacho termina preso. Entonces, no es que Dios es culpable de las cosas malas que nos pasan, es que nosotros cuando somos desleales, nos pasan o nos vienen consecuencias conforme a nuestra deslealtad. La segunda etapa de la deslealtad es que la persona odia obedecer instrucciones. Cuando una persona, ay no, a mí no me gusta que me estén mandando, ay no, a mí no me gusta que me digan todo lo, ay no, y odia obedecer instrucciones, esa es una persona que va por mal camino. Ella está encauzada hacia la deslealtad y en cualquier momento, más tarde que temprano, se va a rebelar contra sus autoridades y va a terminar haciendo lo que se le parece, pero van a venir consecuencias sobre su vida. La tercera etapa de la deslealtad es la
pasividad. La persona desleal deja que la pasividad crezca hasta que se vuelve una persona crítica. Mire, hermano, cuando hablamos de pasividad, da la impresión de que es así como que un relax, un descanso, ¿no? Pero no. Este es un mal terrible. Mire, la pasividad en el Evangelio, en la obra, es un arma poderosa de destrucción, no contra el enemigo, sino contra la obra. La persona no ora lo suficiente, no busca de la presencia de Dios lo suficiente, no escudriña lo suficiente, por lo tanto es deficiente en su trabajo que va a hacer. Y no es efectivo. La pasividad en la relación matrimonial trae serias consecuencias. La mujer no cumple con el marido, no se cumplen el uno al otro en el deber conyugal, así que se va a filtrar Satanás, no se cumplen en las obligaciones como es la mujer atender a su marido, en su ropa, su comida, en las atenciones necesarias, o el hombre con su mujer, y eso va a terminar en divorcio, en decepción, en destrucción. Así que la pasividad es la tercera etapa de la persona desleal y lamentablemente él se vuelve un crítico. Pero bueno, y yo hago esto y como para qué. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Y qué es lo que voy a conseguir yo con esto? Pero resulta ser que cuando una persona sabe lo que tiene que hacer, ya ha oído, sabe, ha visto lo que tiene que hacer y no lo hace, lo único que tiene asegurado es su ruina. Osvaldo, Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Ajá. Bien. Mateo 7, 24 al 27. Ay, se me va el tiempo. Sí, así es. Ajá, dice así. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sus casas sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Para que tú veas, a ambos, al que construye sobre la roca y al que construye sobre la arena, a ambos le viene lo mismo. Dice que descendió lluvia, presión del cielo para que obedezcamos, para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que cumplamos propósito, porque Dios está interesado en que cumplamos propósito, ¿verdad? Descendió lluvia. Dice, y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dice que ambos golpearon con ímpetu. El que estaba sobre la roca, quiere decir que no fue pasivo, tuvo la acción de... ¿Usted sabe lo que es construir en una roca? Bueno, yo sí lo sé, porque nosotros tenemos una casa en Venezuela que fue construida sobre una roca, y eso fueron meses echando chícora, echando pico para abrir ese hoyo, para poder hacer las bases. Y tiene que no haber pasividad, sino un trabajo constante, arduo y apasionado. Y el que construye sobre la roca, hace sus bases sobre la roca, pues lo golpean todas aquellas cosas, pero no cae. Pero el perezoso, el pasivo, construye sobre la arena porque es más fácil, más light, más buena onda. Pero cuando viene toda la adversidad y golpea con ímpetu, dice que cae la estructura y es grande su ruina. ¿Por qué? Por no hacer las cosas como debió hacerlas. Así que cuando la Biblia dice que es grande su ruina, es porque pierde todo. Perdió el tiempo, perdió la pasión, perdió la inversión, porque no fue que no invirtió. Sí invirtió porque levantó una estructura, pero una estructura sin las instrucciones de vida. Por lo tanto, se vino abajo. Ahora,
Cuando hablamos de Mateo 7:24 estamos hablando de fundamento firme. Así que hay que usar de prudencia, que es lo contrario a la deslealtad. Y como siempre lo digo, que la lluvia es presión del cielo, ¿verdad? Eso lo dice Isaías 55:10 y 11. Pero cuando hablamos de río, mire hermano, pensemos en esto. Una persona golpeada por un río, ¿vea usted la diferencia de ser golpeado por un río desbordado a un río canalizado? ¿Cuándo fue que hubo un deslave terrible que hubieron como 18,000 muertos? ¿Cuándo fue? Hace como una semana, ¿verdad? Sí. ¿En dónde que fue que...? En Marruecos. En Marruecos. Bueno, vimos una noticia terrible por ahí de Marruecos, que llovió lo que llueven en 8 años, ¿no? En 8 años, lo llovió en un día. Y aquellos ríos se desbordaron y hubo una mortandad tan grande. Primero se consideraban que eran 1,000, después 5,000, después 8,000, después 10,000. La última vez que vi la noticia se consideraban que habían unos 18,000 muertos. Y dice que las olas botaban hacia afuera los cadáveres, ¿verdad? Ok, eso es un río desbordado. Esa es una persona desleal. Esa es una persona... en Libia, dice Jessica. A mí me parece que fue en Marruecos. Bueno, en uno hubo un terremoto y en otro hubo un deslave. Bueno, entonces el tema es que este río desbordado lo que trajo fue muerte en una gran escala. Pero si usted agarra un río y lo canaliza y hace una estructura para contener... en Marruecos fue el terremoto. Ahí me está corrigiendo Jessica. Ajá. Entonces, si usted agarra ese río y más bien hace una represa, ¿a cuántas personas le da luz? Una represa, un río contenido. Así que nosotros no podemos andar como un río desbordado por ahí. Como un perro sin amo, perdónenme la expresión que es muy fuerte, ¿verdad? Pero la gente quiere andar así, quieren andar a sus propias anchas, quieren andar sin tener a quien darle cuenta, quieren andar desbordados, quieren ser irreverentes, quieren no tener autoridad sobre su cabeza. Pero un río desbordado jamás va a ser de bendición a nadie. Pero un río encauzado sí. Un río encauzado se convierte en una cuestión que genera luz a ciudades y hasta naciones. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios nos edifique, que Dios trate con nosotros y que tengamos fundamentos sólidos para nosotros poder ser ese instrumento de gloria que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando una persona viene a Cristo, en Santiago 1:22, Osvaldo, rapidito ahí a ver si lo consigue, Santiago 1:22, vemos que tenemos muchos oidores, pero oidores olvidadizos, oidores que la palabra no ha hallado cabida en su espíritu. Así que oyen y oyen y oyen, pero no obedecen. Son desleales, son impetuosos, son irreverentes, son groseros, son atrevidos, son igualados. Con gente así no vamos a poder sacar adelante la obra. ¿Cómo dice? Dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, una persona que oye la palabra, pero que no está dispuesta a obedecerla, es esta persona pasiva de la que estamos hablando. Él oye, que hay que hacer tal cosa, sí, sale a predicar, sí, hay que predicar. Hay que ganar almas, sí, hay que ganar almas. Hay que diezmar y ofrendar para que el reino avance, sí, hay que diezmar y ofrendar. Hay que visitar a los vecinos que de repente tienen una necesidad, ahora ponen, sí. Hermano, hay que orar, sí, hay que orar. Hermano, hay que ayunar, sí, hay que ayunar. Pero no, son oidores, pero no hacedores. La Biblia dice que se están engañando a sí mismos. Cuando viene la adversidad y los golpea, se deja ver con facilidad cuán huecos estaban
sus cimientos. Ahora, a mí me llama la atención que la palabra de Dios dice en el libro de Efesios 4, 11 y 12, que los ministerios estamos para perfeccionar a los santos. Dice en Efesios 4, 11 y 12, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, yo quiero que usted me diga, si una persona no es fiel en la congregación, si una persona no se cuenta con ella en la iglesia, si no se congrega, si no está sujeta a autoridad, ¿usted me puede decir cómo yo la puedo perfeccionar? ¿Cómo yo puedo instruirla y guiarla? Hay personas que tienen un espíritu saltaperico, brincan de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, tienen como 40 pastores. Hermano, ¿usted nunca ha, aparte de Juan Carlos, oído a otro predicador? Sí. Mira, a mí me gusta mucho Yesenia Ten, esa mujer me gusta como ministra. Me gusta Juan Carlos Harrigan, me gusta Dante Gebel, me gusta, son gente que me gustan porque son gente que tienen mucho para dar. Y así podría nombrarte muchos predicadores que me gustan. Pero yo de repente, si veo un buen mensaje de ellos, me lo pasan, lo oigo y ya. Pero yo tengo una sola persona a la que procuro ponerle el oído. Y siempre estoy expectante de amamantarme de lo que él dice. Porque el que oye muchas voces está en peligro. Está en peligro. Eso fue lo que le pasó a Jezabel. Y Jezabel no fue solamente una mujer que perseguía a los profetas, no, es un espíritu, porque en Apocalipsis se menciona al espíritu de Jezabel. Entonces son personas que oyen por aquí, oyen por allá, se embasuran el oído y después no hallan ni a quién creerle. No saben ni qué hacer. Oyen a este le dice una cosa, el otro le dice otra, el otro le dice otra y después andan todos confundidos. Nosotros tenemos que ser leales. ¿Cómo dice? 4, 11 y 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Imagínate, hay que perfeccionarlo para la obra del ministerio. O sea que cuando yo llego a una iglesia, yo tengo que dejar que me den instrucciones, que me enseñen, que me corrijan con una finalidad. Para la obra del ministerio, ¿cuál es el llamado mío? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Cómo me voy a desenvolver yo en ese lugar donde Dios me ha sembrado? Pero si la gente no se deja formar, ¿y cómo hacemos los ministros para formar a alguien que está dispuesto a oír pero no está dispuesto a obedecer? O que anda de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro y en ninguna parte se establece. Son como las ondas del mar, vienen de un lado para otro, de un lado para otro. Hay que determinarse a ser fieles, porque en la fidelidad, mire, usted busca en la Biblia y no consigue un solo versículo que respalde la deslealtad. Solo los fieles seremos galardonados. Y digo seremos porque más nos vale estar ahí. Rapidito, Efesios 2:20. Se me está acabando el tiempo, vale, tengo mucho por decir todavía. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjate que dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. El apóstol es el que tiene la visión cuando una persona llega y sabe cuál es el destino profético de esa gente, porque conforme él se va congregando va dando luces. Una persona que va a predicar, él siempre va a tener la inclinación hacia las almas. Ese va a ser o evangelista, o va a ser pastor, o va a ser maestro de la palabra. Él siempre va a tener, el que es músico, pues él va a llegar con ganas de cantar, él lo que quiere es cantar. Y así cada uno tiene un diseño que viene desde la eternidad para su vida, para que cumpla propósito en la iglesia. El estar en una iglesia no es solo para tener donde reunirnos y abrazarnos y decirnos yo te amo en el amor del Señor. No, es para que cumplas destino profético. Pero tienes que dejarte formar. Entonces,
no debemos de ser permisivos en este sentido, porque está en riesgo todo lo que estamos construyendo. El apóstol, yo siempre recuerdo que él habla de una estructura, de un edificio que estaban construyendo en Argentina, y resulta ser que cuando ya iba por uno de los pisos muy elevados, el edificio se dio 5 grados. Bastó que se diera 5 grados para tener que demolerlo. Entonces, tenemos que tener estructuras sólidas. Estructuras sólidas. Y eso va a ser cuando nosotros oímos y practicamos lo que oímos. Cuando nosotros oímos y atendemos. Cuando nosotros oímos y accionamos. Mientras estemos en pasividad, eso no se va a lograr. ¿Ok? Ahora, veamos lo siguiente. La cuarta etapa de una persona desleal es que comienza a magnificar todas las fallas que ve en el ministerio. Bueno, déjeme decirle que la iglesia perfecta no existe. El pastor perfecto no existe y los hermanos perfectos no existen. La iglesia es como un hospital donde todos llegamos rotos, llegamos destruidos, llegamos abatidos por las tinieblas, y Dios nos desarraigó del reino de las tinieblas y nos implantó ahí para ser sanados, para ser levantados, para ser edificados. Así que tenemos que ser tolerantes unos con otros, ser pacientes unos con otros y ser misericordiosos unos con otros. La quinta etapa de una persona desleal o rebelde o una persona que está en todo este renglón que leímos, que es bien amplio, ¿verdad? Cuando vemos la quinta etapa, es tratar de envolver a otros con sus ideas filosóficas. Esta persona tiene como objetivo reunir a tantas personas como les sea posible para hacerles creer que él ha identificado el verdadero problema en el liderazgo y que por lo tanto él no está de acuerdo, que hay que obedecer o seguir ese liderazgo. Mire, cada vez que una persona le venga a hablar mal de la iglesia donde tú estás, del pastor donde usted está, apártese. La Biblia dice, a estos evita. ¿Por qué? Porque la gente desleal, él no solo es desleal, sino que el rebelde tiene poder de seducción sobre los rebeldes. Él siempre va a tener poder de seducción sobre los rebeldes, y si no, ve a Satanás. Satanás se sentía inconforme, pero su inconformidad se la pasó a la tercera parte de los ángeles. Sí. ¡Ja! Mire, si los carros se cuentan por veintenas de millares, imagínese usted cuántos ángeles convirtió Satanás en demonio por prestar su oído a quien no debía. Así que la gente desleal, la gente infiel que abunda en el mundo, sobre todo en este tiempo, va a tener todas estas características. La sexta etapa de una persona desleal es el engaño. Las personas que se rebelan por lo general terminan destruidas. Mientras que tenemos una convocatoria de Dios y un respaldo en su palabra, haremos cosas mayores que las que Cristo hizo. Si nos mantenemos fieles a Dios, a su palabra, a su diseño, que es un diseño basado en estar sometido bajo autoridad. En el libro de Romanos, capítulo 13, nos manda a someternos a las autoridades que están establecidas por Dios. Una persona que no acata autoridad, una persona que no quiere darle cuenta a nadie, esa es una persona no solo fracasada, la ruina es su destino final, porque una persona que no atiende consejo, una persona que no está dispuesta a generar cambios positivos, es una persona que no hay esperanza para ella. Dice así: someten a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y los que resisten acarrean condenación, acarrean ruina.
Bueno, ciertamente en el libro de Juan 14:12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Hay palabra profética para nuestras vidas. Si nosotros realmente creemos en Cristo y nos determinamos a no ser pasivos en el reino, sino a hacer las obras de Cristo, las vamos a hacer no solo como Cristo, sino mayores, porque Él nos ha dejado su Santo Espíritu para que nosotros vayamos a un nivel superior a lo que Él pudo hacer. Por lo menos Cristo no pudo predicar por las redes sociales. Así es. No pudo llegar a tanta gente como llegamos nosotros. Pero nosotros también tenemos la posibilidad de no solo llegar a mucha gente, sino formar mucha gente a nivel de las redes sociales. Podemos alcanzar muchas personas. Podemos hacer muchas cosas que Cristo no llegó a hacer. Y esa palabra está para nosotros, pero tenemos que ser fieles y constantes. La séptima etapa de una persona desleal es la rebelión abierta, cuando ya el descaro no se puede detener. En esta etapa ya la persona discute con sus líderes, con sus padres, con sus autoridades, con las personas que oran por ellos, con las personas que le dan cobertura, se van contra la autoridad. Pero la Biblia dice que en lo que se va contra la autoridad acarrea condenación. La octava etapa de una persona desleal es la ejecución del acto de traición o deslealtad, como ya se veía venir desde el principio. ¿Por qué es tan delicado ser desleal? ¿Por qué es tan delicado ser irreverente, ser desobediente, ser grosero con nuestras autoridades? Bueno, porque la Biblia nos enseña que la rebelión es igual que la brujería. Es la activación de Satanás en la vida del rebelde. Por lo general, la persona que se ha rebelado, Dios termina reemplazándola por alguien más. Cuando no se producen los cambios que vayan acompañados de arrepentimiento, la persona termina hundida y desenfocada. De verdad que el Señor nos asista y nos ayude a mantenernos fieles. Yo le preguntaba a Dios, Señor, dame un versículo clave, una palabra certera para las personas desleales que entiendan su condición y se corrijan. Y es que le voy a predicar un versículo que abarca los 66 libros. Mateo 7:12 dice, haz a los demás todo lo que quiera que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Así que una persona que está sembrando deslealtad, que está sembrando deshonra, una persona irreverente, una persona que no se somete, ella va a cosechar todo lo que está sembrando. Ahora, mi pregunta es, si usted siembra un grano de maíz, ¿cosecha un grano de maíz? Ah, Osvaldo. No, por mala que venga esa matica, va a venir con unos 4 jojoticos. Y cada jojotico tiene por lo menos 200 granos de maíz. Entonces, el problema es que lo que nosotros vamos sembrando por el camino, lo vamos a cosechar. Entonces, los sueños se van destruyendo, las esperanzas se van destruyendo, porque la deshonra, la deslealtad trae muerte prematura. Mire, Noé maldijo la descendencia de Canaán. ¿Por qué la maldijo? Porque Cam deshonró a su padre. ¿Y cuál fue la maldición? Dice, cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que le había hecho su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán y sus descendientes. Serán esclavos de los descendientes de Sem y de los descendientes de Jafet. Serán los esclavos de más bajo rango. Si tú vas a la cabeza así, ellos piensan que tú estás dormido. No. Ajá. Serán los esclavos de más bajo rango. Luego dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, y que Canaán sea esclavo de Sem. Todas las personas que deshonran a sus autoridades, a sus padres, a los que interceden por ellos, a sus coberturas,
terminan recibiendo maldición sobre su vida. Y no es lo que queremos. Por lo menos en mi caso. Yo, el que se va de la congregación, el que me deshonra, el que no me hace caso, yo nunca los maldigo. Porque ya ellos se ganaron una consecuencia con su actitud. ¿Para qué los voy a maldecir? Al contrario, oro por ellos para que Dios tenga misericordia y se den cuenta de la barbaridad que han cometido, porque yo estuve ahí. Cuando yo era nueva creyente, yo fui rebelde, fui atrevida, y las consecuencias que vinieron sobre mi vida no fueron prosperidad, ni fueron bendición. Me costó mucho levantarme, me costó mucho llegar a servir a Dios y a que Dios me sustentara y me afirmara por haber sido rebelde en mi juventud. Una persona rebelde va a ser un esclavo. Entonces tú lo ves esclavo de los vicios, esclavo de otro tonto que lo gobierna, de otro que lo manipula. Y uno dice, pero ya va, ¿y qué le pasó? Se le fundieron los fusibles. Porque su rebeldía, su deslealtad, lo llevó a una condición de esclavitud que hasta que no reconozca y se determine a corregir su paso, no va a salir de ahí. Osvaldo me decía, oye, pero uno ve gente, no sé, tantas cosas malas, ¿verdad? Hay que orar para que Dios lo saque. Dios no lo saca. Hermana, Dios no lo saca. No, vayamos al hijo pródigo. Usted ve al padre yendo allá a la porqueriza, sacar al hijo de la porqueriza. Dios no lo saca, tenemos que volver en sí nosotros. Dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí y regresó, bueno, ahí estaba el padre para restaurarlo, para bendecirlo, para recibirlo, para devolverle su identidad. Pero el padre no fue a buscarlo. Tenemos que nosotros dejar esta postura para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. Osvaldo, ¿me ayudas con una oración para terminar? Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento te damos gracias por esta palabra. Permite que ella pueda ser, en el nombre de Jesús, de nosotros, un medio por el cual podamos perfeccionarnos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos ver tu gloria manifestar en nuestra vida y en la vida de cada uno de nuestros familiares, en el nombre de Jesús y de las personas que estamos ministrando tu palabra, para que ellos puedan ser edificados en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta semana. Permite que sea de gran éxito para su vida y permite que en el nombre de Jesús, que todos los que van a oír este mensaje en el nombre de Jesús a futuro puedan recibir esta palabra y puedan ser edificados en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, los bendecimos y bueno, Sí, a poner en práctica lo que hemos aprendido, porque la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bendiciones. Bendiciones.